Muy buenos días para todos, bienvenidos, un cordial siempre y fraternal saludo. Hoy reunidos siempre con el mismo propósito de agradar al Señor, de escuchar de su palabra, de aprender de ella. Lo más importante es que de una u otra forma podamos obedecer su palabra para vivir siempre bajo su voluntad. Vamos a orar, mis hermanos, en este día para dar inicio al tema de hoy y colocar nuestros corazones en ese ambiente de receptividad de su palabra. Tenemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre maravilloso, nos acercamos a ti, Señor, en esta preciosa mañana para darte las gracias, porque nos has convocado hoy aquí para reunirnos como familia, reunirnos delante de ti para escuchar tu consejo. Bendito Dios, te pedimos que por el poder de tu Espíritu uses cada verdad que estudiemos hoy para meditar sobre nuestros corazones. Si en ellos hay algo de orgullo, de egoísmo, si son corazones endurecidos, en fin, Señor, y que a la luz de tu evangelio resplandezca en cada uno de nosotros tu luz para que podamos ser más como tu Hijo Jesucristo. Y que verdaderamente, Señor, nuestras vidas reflejen tu voluntad. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hoy, mis hermanos, continuamos con nuestra serie conforme a la voluntad divina. Hoy ya es nuestro 7º mensaje. ¿Cómo pasa el tiempo? Es el penúltimo mensaje de esta serie. Y hemos visto a través de la serie muchas cosas sobre la voluntad de Dios. Recordemos la parte principal de lo que nos enseña la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es soberana, que la voluntad de Dios es revelada y la voluntad individual de Dios, que es el plan para cada uno de nosotros. Y decíamos que debemos descansar en la realidad de que nada se sale del control de Dios. Eso debe darnos descanso a todos. Debemos dedicarnos precisamente a entender, a comprender y a vivir la verdad revelada. Y debemos tomar nuestras decisiones diariamente con base en la voluntad conocida de Dios. Hablamos también que la voluntad de Dios es que hagamos el bien, que nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todas nuestras actuaciones, siempre reflejen la bondad. Hablamos que tomar decisiones es la voluntad de Dios. Y decíamos que el decir que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, esto definitivamente es hacer las cosas como Él las ha planeado. Hablamos de la voluntad de Dios y el sufrimiento. Recordarán allí, Pedro nos decía allí en su primera carta que sufrimos, que los justos sufren por hacer el bien y los injustos sufren por hacer el mal, aquí y allá. Posteriormente vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación expresa
lo que Dios está llevando a cabo. Expresa lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y expresa lo que a Él le deleita y le agrada. Hace 8 días veíamos la voluntad de Dios y la oración. Y decíamos que la oración es ese acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Jesucristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad. Y veíamos la importancia de la oración. Decíamos que había que orar diariamente, que había que orar por los demás, que había que orar en el nombre de Jesucristo, que había que orar porque esa es la voluntad de Dios. Y hoy, continuando con nuestra serie, hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios y la llenura del Espíritu. Decía aquí el himno último de doxología, dice: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador. De Él vamos a hablar hoy, del eternal Consolador. Para ello, acompáñenme allí a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 15 al 18. Dice así: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Bien, mis hermanos, hoy vamos en este mensaje, voy a dividirlo prácticamente como en dos partes. Lo van a notar, pero creo que es importante conocer lo que nos dice la palabra. Entonces, antes de abordar el tema específico de la voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu, analicemos lo que nos dice este versículo 15. Dice: por lo tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. El apóstol constantemente, cuando se dirigía a la iglesia, y en especial a la iglesia de Éfeso, siempre la animaba a considerar su manera de andar. Los animaba y les decía allá a los hermanos: miren cómo están andando. Pero además de animarlos a que ellos evaluaran su forma de andar, Él les daba al mismo tiempo, los exhortaba como un pastor a sus ovejas, a que andaran correctamente. Y esa es la labor del pastor: exhortar a sus ovejas a que anden correctamente, que anden como es digno del Señor. Y es eso lo que hace el apóstol Pablo aquí. Dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. El apóstol Pablo está estableciendo aquí que solo hay dos maneras de conducirse o de comportarse en este mundo caído, en este mundo como el que estamos viviendo. Solamente dos maneras: o como insensato o como sabio. No hay un punto neutral. Y esto es fuerte, mis hermanos, porque vamos a ver
Es decir, ¿cómo te conduces tú frente al mundo? En tu familia, en la iglesia, en el contexto laboral, en la esfera donde Dios te ha colocado. ¿Cómo te comportas? ¿Como insensato o como sabio? Solo hay dos maneras en la que tú estás andando. Como insensato, pues ya sabemos que esto es algo que a Dios no le agrada, es más, repudia. Esto deshonra a Dios y se convierte precisamente en un obstáculo para el avance del reino de Dios. Ahora, como sabio, que no hay otra forma, Pablo les dice a ellos de qué manera no deben andar, pero al mismo tiempo no los deja así, sino también les dice de qué forma o de qué manera sí deben andar. Y ahora comienza el apóstol a desglosarnos cómo luce la conducta de alguien que anda como sabio. Miremos lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa es la recomendación de Pablo. Si quieres andar como sabio, entonces dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Nos dice que la persona sabia se caracteriza por aprovechar bien el tiempo. Y cuando analizamos esta frase en su contexto y en su sentido original, podemos llegar a la conclusión de qué es lo que esto implica. Y aquí, mis hermanos, les ruego presten atención. Aprovechar bien el tiempo en nuestro texto es entender el tiempo en el que vivimos ahora y andar coherentemente con esto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que necesitamos entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Y luego de entender esto, debemos vivir coherentemente al tiempo que nos ha tocado vivir. Es claro, ¿verdad? Pablo dice que una persona sabia se caracteriza por eso. Y a nosotros, mis hermanos, nos ha tocado vivir un tiempo difícil. Lo que estamos viviendo actualmente. Hablamos siempre de violencia, de inseguridad, de persecución a los cristianos. De pronto no lo hemos vivido como se vive en otros países, ¿no? Que son expulsados, que tienen que cerrar las iglesias. Aún no lo hemos vivido de esa forma. Pero el ataque es permanente, constantemente, donde estas ideologías antibíblicas se toman el mundo promoviendo el feminismo, la eutanasia, el aborto, la ideología de género, todo lo demás. Veíamos al comienzo de semana, no sé si lo vieron mis hermanos, en las elecciones allí en Estados Unidos, elecciones para el Senado, la Cámara y algunos gobernadores, esa campaña entre demócratas y republicanos. Y yo veía al presidente de la República, al presidente Biden, en discursos decir, si ustedes votan por nosotros, los demócratas, voy a impulsar una ley para que el aborto sea libre en toda la nación, o sea, una ley federal. Y decían, el aborto tiene que ser libre, las mujeres tienen que luchar por sus derechos.
y salía Obama dando otros discursos y se asentaron mucho en este punto, ¿no? El aborto, la libertad plena. Y parte del éxito que tuvieron al final, contradiciendo las encuestas, es que muchas mujeres votaron por esa idea que ellos pretendían o pretenden implementar. Eso es un ataque, mis hermanos. Y nosotros, como iglesia, tenemos que analizar el tiempo que nos ha tocado vivir y vivir coherentemente con eso. Razón por la cual necesitamos preparar nuestros corazones para esa batalla ideológica de nuestros tiempos. El tiempo que nos ha tocado vivir, mis hermanos, son tiempos malos. Pensemos en algo. Si ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, creo que sería incoherente que la iglesia se ponga a dormir, ¿verdad? Necesitamos estar alerta. Necesitamos comunicar la plenitud y el gobierno de Cristo sobre este mundo. No podemos cruzarnos de brazos y tomar la actitud de muchos cristianos que se encierran en cuatro paredes porque creen que, bueno, así somos más espirituales y no estamos haciéndole mal a nadie. Estamos encerrados. Yo pregunto, ¿ves más de la verdad de Dios en la sociedad o ves más de la sociedad en la iglesia de Cristo? Preguntémonos eso. Mis hermanos, necesitamos discipular a las naciones porque las naciones parecen que están discipulando a la iglesia. Y eso tiene que cambiar. Estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos actuar con entendimiento. Dios quiere que Él sea glorificado. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios. Entonces, Dios quiere que sea glorificado. Más aún en estos tiempos que son malos. No son días para callar. No son días para dormir. Mis hermanos, cada día es un desafío. Y esos son los tiempos que nos han tocado vivir. Y Pablo dice al final del verso, porque los días son malos. Esos son los días que nos han tocado vivir. Y la maldad, mis hermanos, no es un secreto. Quizá lo comentamos frecuentemente. La maldad está permeando todas las esferas del mundo evangélico que se está escondiendo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el mundo allá afuera está como está? ¿No somos nosotros la luz del mundo y la sal de la tierra? Eso es lo que dice la palabra. No es a nosotros a quien Dios ha enviado en Mateo 28 a discipular a las naciones. Mi hermano, mi hermana, no olviden su llamado. Que sus vidas reflejen a Cristo donde quiera que estés. De pronto no, es que yo no voy a salir a las naciones como misionero para predicar el evangelio. No. ¿Dónde estás? Donde Dios te puso. En tu trabajo, en el estudio, allí mismo en tu hogar. Allí es donde necesitas impactar y mostrar que Cristo es Rey sobre cada una de las esferas. Cristo es el Rey sobre cada una de tus áreas en tu vida. Mis hermanos, ¿han considerado lo peligroso que es el tiempo que nos ha tocado vivir? Por eso, mis hermanos, los animo. Pensemos en esto.
y actuemos en nuestro rol. No necesitamos salir tampoco a gritar y a salir a manifestar en contra de los gobiernos. Bueno, lo podemos hacer en el medio donde nos encontremos. Contemplemos el tiempo que nos ha tocado vivir y vivamos coherentemente a ello para que no terminemos siendo insensatos. Todo lo contrario, ser entendidos, sabios. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, después de esta fuerte y un poco extensa introducción, vamos a ver 3 puntos. No se afanen por el tiempo, está controlado. 3 puntos que vamos a considerar en el mensaje de hoy, que lo hemos titulado La voluntad de Dios y la llenura del Espíritu. ¿Cuál es nuestra idea principal? La voluntad de Dios es que mi vida sea controlada por su Espíritu. Sea controlada por su Espíritu. Entonces veíamos desde el versículo 15, entonces el apóstol Pablo entonces exhorta a los creyentes a vivir de una manera sabia. En el versículo 16 nos exhorta a todos a ¿qué? A aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y en el versículo 17 nos manda a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y es a partir del versículo 18 que se nos explica cuál es esa voluntad. Porque lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Lo que dicen allí. Que nosotros mostremos el fruto del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué vamos a expresar? ¿Cuáles son los frutos que vamos a mostrar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Los frutos del Espíritu Santo que nos menciona allí en Gálatas 5. Esto es un estilo de vida. Miremos el primer punto para el día de hoy. Todo control que no sea Dios es descontrol. Todo control que no sea Dios es descontrol. El versículo 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruina o les arruinará la vida. En la Nueva Versión Internacional, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Aquí el apóstol usa un imperativo con una negación, diciendo que no nos embriaguemos. Es interesante notar que el apóstol está haciendo aquí un marcado contraste entre la conducta que caracteriza a este mundo en tinieblas y el comportamiento que debe caracterizar a cada creyente. Es así como en el capítulo 4 se exhorta a abandonar la pasada manera de vivir. Los invito a que casa lean estos capítulos 4, 5 y 6 para comprender más claramente. Allí se exhorta a abandonar la pasada manera de vivir y caminar o andar de una manera digna
con el llamado de Dios a nuestras vidas. Entonces ahora el apóstol manda a que rechacemos la embriaguez. Ahora, miren este caso, porque uno a veces como que leyendo uno dice, pero ¿qué tiene que ver con la embriaguez? En este caso, ¿sí? No se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Queda uno como un poco, no sé, algo perdido. ¿Qué pasa? Y creo que es posible que esto es lo que la intención del apóstol Pablo. Era hacer un llamado a no embriagarse. Era tal vez porque en esa época existía una prohibición a las celebraciones paganas que tenían algunas religiones que se practicaban en aquella época, especialmente el culto a Dionisio, el dios, con D minúscula, el dios del vino. Entonces había muchas celebraciones. Y una característica principal de la adoración a ese falso Dios era la embriaguez y las consecuencias de embriagarse, y llegaban a tener orgías y en fin. El propósito de la embriaguez en este culto irracional era permitir que Dionisio llenara el cuerpo del borracho para controlarlo por completo y ceder así el control absoluto a la voluntad y a los deseos de esa falsa deidad. Pues una persona borracha pues pierde el control, pierde su voluntad, y era así como el control lo tenía ese falso Dios. Entonces, embriagarse es ceder voluntariamente el control de su vida y de su cuerpo al alcohol. Lo que dice literalmente es, no se anden emborrachando con vino. La idea es que la embriaguez, como dice aquí, lleva ¿a qué? A la disolución, las otras versiones, al desenfreno o a arruinar la vida. Y sabemos que en la borrachera hay excesos, hay vergüenza, hay maldad, hay locura, hay frenesí, desenfreno. Es decir, se pierde el control. La borrachera estaba en el centro del estilo de vida destructivo e inaceptable allá en esa época. Y eso tocaba también a los lectores de la iglesia allí en Éfeso. Y obviamente esta manera de vivir era absolutamente inconsistente con la nueva vida que Jesús nos da en la familia de Dios. Entonces la borrachera es solo un ejemplo que Pablo da para hablar de que todo control que no sea Dios es descontrol. Vamos al segundo punto. La llenura del Espíritu es el control del Espíritu. Volvamos a nuestra idea principal. La voluntad de Dios es que mi vida sea controlada por su Espíritu. Lo tenemos que grabar. Aquí salimos repitiendo esa frase. Entonces nos decía el versículo 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Aquí continúa, digamos, con una conjunción adversativa que marca un contraste, sino, en lugar de embriagarse con vino, el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo, y esa es la voluntad de Dios. Ahora viene el contraste. Sin embargo, es necesario entender muy bien la relación entre estas dos declaraciones y lo que significa ser llenos del Espíritu Santo.
Este es uno de los temas controversiales en la iglesia cristiana, porque algunos confunden la llenura del Espíritu Santo con el sello del Espíritu o con el bautismo en el Espíritu. Hay confusión. Cuando hablamos de el sello del Espíritu, para que quede claro, miremos allí en Efesios 1:3, lo que nos dice. 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído que fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se nos dice que en el momento de nuestra conversión, lo que hemos llamado en ese momento de la regeneración, cuando nos arrepentimos verdaderamente y por fe creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento de la conversión, es que Dios nos sella con el Espíritu como garantía de que ahora permanecemos en Él para siempre. Para siempre. Ahora bien, ¿qué es el bautismo del Espíritu? Es la realidad de que en ese momento, en ese mismo momento de la salvación, todos los creyentes somos inmersos en Dios. Miremos 1 Corintios 12, el versículo 13. Dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Ahora todos se nos dio a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Es decir, que todo creyente es bautizado en el Espíritu Santo, lo que significa que todos los creyentes somos inmersos en un solo cuerpo, Cristo. Es un grave error creer que el bautismo del Espíritu es una experiencia, digamos, adicional a la de la salvación inicial. Es imposible ser un verdadero creyente y no ser inmerso en Cristo y hacer parte de su cuerpo, que es la iglesia. Y es una equivocación de gran magnitud pensar que el bautismo del Espíritu es una experiencia solo para algunos cristianos. No sé si han escuchado eso. ¿Sí? Es para algunos privilegiados, donde se les otorga el poder y algunos dones espirituales o la capacidad adicional para vivir una vida cristiana victoriosa por encima de los otros creyentes. Es un grave error. Y espero que quede claro. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde. Es única. Y ocurre una sola vez en el momento en que la persona cree en Jesús como Señor y Salvador, se arrepiente y de hecho nace de nuevo. Es en ese momento. O sea que la evidencia bíblica nos lleva a la clara conclusión que tanto el sello del Espíritu y el bautismo del Espíritu son eventos que ocurren simultáneamente y a todo creyente. Es claro esto. También es obvio que el Espíritu Santo no se nos da en cuotas o por porciones. No.
O sea que ser llenos del Espíritu Santo no significa que el Espíritu, que haya o que exista más Espíritu en un creyente que en el otro. No, es otro error. Y mucho menos significa que en lugar de embriagarnos con vino, debemos parecer borrachos, supuestamente bajo la influencia del Espíritu Santo. No sé si han oído o han visto en algunas congregaciones donde dicen, no, el fluir del Espíritu Santo es tan fuerte que todos están borrachos. Y eso no es lo que Pablo nos enseña aquí al hablar de no emborracharse. No es eso. Es imposible que este texto sugiera en lo más mínimo reflejar una embriaguez del Espíritu Santo. Eso es absolutamente incoherente, es ilógico. Ahora bien, el paralelo entonces, que nos aclara de manera definitiva lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, es la primera parte del versículo que nos dice que no permitamos que nos controle el alcohol o cualquier otra cosa que nos controle la vida. Esto también puede incluir deseos pecaminosos, relaciones, obsesiones, trabajo excesivo, amor al dinero, etc. No solamente hace referencia al alcohol, sino a cualquier cosa que controle la vida. Por lo tanto, concluimos que la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo. Eso es lo que significa llenura, el control de nuestras vidas por parte del Espíritu Santo. Ahora, también aquí dice, si no sean llenos del Espíritu, el verbo allí en griego está en una forma que indica acción continua, de permitirle al Espíritu Santo controlar la vida del creyente en una forma continua. Dice, sino sean llenos del Espíritu. O sea que una traducción acertada podría ser, continúen constantemente siendo controlados por el Espíritu. Es una cuestión permanente, minuto a minuto, hora a hora, día a día, permanente, continuamente. Que todas nuestras acciones, que todas nuestras palabras, que todos nuestros pensamientos sean controlados por el Espíritu de Dios. Adicionalmente, si notan, el verbo está en modo imperativo, lo que quiere decir que este es un mandamiento. Nos dice aquí, sino sean. Es un imperativo, es un mandamiento, no es opcional. Reflexionemos en eso. No es una opción o una posibilidad. Es algo que todo creyente debe hacer. Ser llenos del Espíritu es ser guiado, dirigido, movido, conducido, gobernado, orientado, liderado, regido, capitaneado y controlado por Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. El control es algo que solo puede ejercerse a través de un solo agente. O sea, no puede haber dos cosas que nos controlen a la vez. O nos controla una o nos controla la otra, pero no las dos. O nos controla el Espíritu de Dios o nos controla cualquier otra cosa que no sea Dios. Esto es fuerte, ¿no, mis hermanos? Espero que estén pensando en ello. O nos controla una cosa o nos controla la otra. Y la única manera de ser controlados por el Espíritu de Dios es conocer la palabra de Dios, porque ese es
el instrumento que el Espíritu utiliza para guiarnos. Volvemos a lo mismo. Tenemos que acudir a la voluntad revelada de Dios a través de su palabra. Esa es la herramienta de Dios para hacer su voluntad. Vamos al tercer punto. El control del Espíritu debe ser evidente en mí. Nuevamente nuestra idea principal. La voluntad de Dios es que mi vida sea controlada por su Espíritu. Si leen, los vuelvo a animar a que lean allí en Efesios. Si leen continúan leyendo el capítulo 5, el capítulo 6 hasta más o menos el versículo 9, es una ampliación de la evidencia de una vida controlada por el Espíritu de Dios. Y es claro que cuando Dios controla nuestras vidas, debe haber una evidencia. ¿Cómo me comporto? Cuando Dios controla mi vida, cuando el Espíritu Santo tiene el control absolutamente de todas mis áreas de la vida. Eso tiene evidencias, se nota. Vemos aquí 4 evidencias, por ejemplo, en la relación con mis hermanos. Quienes toman nota, en el punto A, una relación de hermandad. Relación de hermandad. Ahí en sus hojas de apunte tienen en los versículos, ¿sí? No los voy a leer todos, pero por ejemplo, en la relación de hermandad, nos dice en el versículo 19, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Debemos, mis hermanos, entonces relacionarnos. Esta es una relación y esto es una evidencia de tener el control del Espíritu Santo en nosotros. Relacionarnos con los hermanos, con palabras que alaban, dice allí la palabra, a Dios y que edifican a los demás. Amarlos fraternalmente. Constantemente hablamos aquí de nosotros como una familia y debemos promover siempre el amor fraternal y estar agradecidos por ello. Esta es la voluntad de Dios, mis hermanos, para todos los creyentes. El Espíritu de Dios guiará a todo creyente a tratar a otros hermanos en la fe de esta manera, con ese amor fraternal, apoyándonos unos a otros. B, la relación matrimonial. Muchos mensajes podríamos hacer y debemos hacer en algún momento sobre este pasaje. Allí está entre los versículos 21 y 33, donde se nos menciona Cristo y la Iglesia como un modelo para el hogar. El hombre de Dios, mis hermanos, me dirijo a ustedes, el hombre de Dios debe dirigir y liderar a su esposa con profundo amor sacrificial, como Cristo amó la Iglesia. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, para mis hermanos. La mujer de Dios se debe someter al liderazgo de su esposo con todo respeto y cariño. Esa es la voluntad de Dios para la mujer. El Espíritu de Dios
guiará al esposo y a la esposa a vivir de esta manera para llevar un ejemplo de un verdadero matrimonio. Lean estos versículos. Hay más. Ahora bien, como punto C, hablemos de la relación familiar. Es también otra evidencia de nuestra llenura del Espíritu. La relación familiar. Allí en el capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, aquí hay jóvenes, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hijos, la voluntad de Dios es que se sometan en obediencia y honor a sus padres. Esa es la voluntad de Dios para ustedes, hijos. Un hijo controlado por el Espíritu Santo se comportará de esa forma, obediente y dando honor a sus padres. Y padres, bueno, críen a sus hijos también conforme a la palabra de Dios. No los provoquen a ira siendo injustos, incoherentes, legalistas o teniendo preferencias. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. Un padre controlado por el Espíritu Santo criará de esa manera a sus hijos. En el punto D, estamos hablando de otra evidencia, la relación laboral. Como trabajadores, debemos hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Muchas veces nos quejamos del trabajo donde estamos, de los jefes, del ambiente laboral. Sí, sé que hay dificultad en muchas empresas. Creo que son pocas aquellas que le brindan a sus empleados el participar de la empresa con ese amor y con esa fidelidad, ¿no? Póngase la camiseta y que uno viva realmente gozoso de trabajar en esa empresa. Entonces debemos trabajar de esa forma. Y si somos jefes o dueños o tenemos subalternos, debemos ser justos en tratar bien a nuestros empleados. Estas son las cosas que harán que tanto los empleados y los jefes, pues, sean controlados, que son controlados por el Espíritu de Dios, trabajen de esa forma, convivan de esa forma en todo ese tiempo de nuestra vida en la cual laboramos. Mis hermanos, recordemos hoy al salir la idea principal. La voluntad de Dios es que mi vida sea controlada por su Espíritu. Ojalá salgan repitiendo sus mentes. ¿Sí? La voluntad de Dios es que mi vida, toda tu vida, todas tus áreas de la vida sean controladas por el Espíritu. Si quieres hacer la voluntad de Dios, deja que su Espíritu controle tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, tu destino. Todo bajo el control del Espíritu Santo. Para eso necesitamos vivir conforme a la voluntad revelada
de Dios, su palabra. Volvemos a lo mismo, la palabra. ¿Por qué mi insistencia en la lectura de la palabra? En meditar en ella, en vivir obedeciendo su palabra. Porque ese es el camino que debemos seguir para ser llenos de la voluntad de Dios, para ser llenos del control o dejar nuestra vida en control del Espíritu Santo. Este es el manual perfecto para guiar nuestra vida a la luz de la perfecta voluntad de Dios. Y recuerden, mis hermanos, la idea principal del primer mensaje también la debemos repetir y repítanla mentalmente. La voluntad de Dios sobre mí es perfecta, porque Él sabe lo que me conviene. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre Santo, te damos las gracias por las bendiciones que nos has impartido a través de este estudio particular de la voluntad de Dios y de la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el desafío que has puesto a través de este mensaje, el cual nos motiva a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si realmente reflejamos en nuestras vidas esas evidencias de ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. También, Señor, te doy gracias por mis hermanos reunidos hoy aquí. Gracias, Señor, por sus vidas, por sus familias, por ese amor fraternal que nos une para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Tu palabra, Señor, que declara de principio a fin las gloriosas verdades redentoras de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a que cada día el Espíritu Santo alimente nuestras almas para conocer más de tu voluntad y para conocer más de ti, Señor, como pueblo de Dios. Gracias, Señor. Hemos orado hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.